Hola, buenas noches. Soy Liz Rey Barrera, soy estudiante de doctorado del doctorado en Administración de Negocios y bueno, hoy les quiero presentar los resultados de mi proyecto de una revisión sistemática realizada sobre la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas en el sector industrial. Es un proyecto presentado para el trabajo final de metodología de investigación de los negocios, pero bueno, todo el que vea este video y le sirva de utilidad y de aprendizaje, pues bienvenido sea. Bueno, cada revisión sistemática empieza por la pregunta de investigación y mi pregunta de investigación va enfocada en cuál es el estado actual del arte de la inteligencia artificial en el sector industrial de las pymes, y para ello elaboré una ecuación de búsqueda en la que me basé, es decir, en los términos más frecuentes según el reporte de inteligencia artificial de 2002, donde se evidencian los elementos fundamentales de aquellos términos de string más utilizados para las revisiones bibliográficas. Y busqué en bases de datos de Scopus, ProQuest, el Web of Science y Ebesco. Bueno, a partir de aquí, a partir de los resultados de las distintas búsquedas en las bases de datos y en línea con Prisma, se aplicaron varios criterios de inclusión. Por ejemplo, tuve en cuenta aquellas publicaciones con enfoque en IA en el sector industrial por parte de las pequeñas y medianas empresas, aquellas publicaciones a partir del 2010. O sea, según lo sugerido por Hanser y Bosch en la bibliografía consultada en 2021, debido al gran flujo de información que en estos días se maneja sobre la inteligencia artificial, se aconseja que las referencias bibliográficas o las revisiones se hagan a partir del 2010 para acá, ya que existe una gran variabilidad y un gran flujo que va constantemente cambiando y evolucionando, y por tanto no es necesario como que referenciar textos antes del 2010. Y además solamente tuve en cuenta los escritos en inglés. Por otro lado, también consideré varios criterios de exclusión, como por ejemplo artículos no específicamente relacionados con IA, sino con tecnología en general. O sea, solamente tuve en cuenta aquellos strings que mencioné anteriormente, que aparecían en los textos así, o sea, y otros que tuviera que ver con la tecnología en general no los incluí. Artículos falso positivos, por ejemplo, artículos que utilizaron la sigla SME para entornos de fabricación inteligente, y artículo completo que no estuviera disponible. Y para una calidad además suficiente de los artículos incluidos, tuve en cuenta las siguientes condiciones. Por ejemplo, solo los artículos de revista o artículos de congreso y las solo publicaciones revisadas por pares. A partir del diagrama de Prisma tuve los siguientes resultados, como pueden evidenciar. Fueron 1.395 resultados, entre ellos, por ejemplo, 816 de Scopus, la Web of Science 279, Besco 119, ProQuest 181, y al final dejando, después de todos los criterios mencionados de inclusión, exclusión y calidad, obtuve una muestra de 71 artículos que se incluyeron para la final revisión y análisis. Bueno, a partir de los 71 artículos que fueron llevados a análisis y revisión, tuve en cuenta un diagrama de Venn para la selección de autores más relevantes en el tema. Primeramente hice un proceso de selección exhaustivo en el que solo escogí aquellos autores que habían hecho una clara definición y conceptualización de las pymes y la inteligencia artificial. O sea, que no solamente habían utilizado conceptos técnicos operacionales, sino que además habían tenido en cuenta varias referencias de otros autores e incluso referencias propias, incluso una conceptualización propia de los términos. Y entonces quedé una selección de 35 papers a partir de aquí, de los resultados de las estadísticas de Scopus y de la Web of Science, a partir de la cantidad de citas, de la cantidad de papers que han publicado los autores, la cantidad, es decir, el factor de impacto de las revistas y demás. Tuve una selección de 20 papers, que entre ellos 4 fueron muy relevantes, como por ejemplo el Bayer et al., Bettoni et al., Sigiene y Hanser and Bock, y autores relevantes 10 papers, que fueron otros 4 más que complementaron esos primeros. Y entonces dando un total de 10 papers de que la literatura, es decir, a mi criterio, cumplieron con los requisitos de relevante. A partir de aquí,
partir de los resultados del diagrama de Venn, realicé una revisión de la literatura de esos 10 autores relevantes. Aquí solamente evidencian 4 de esos 10, debido a que por el tiempo y demás no me fue posible abarcarlos todos, pero pueden encontrarlos en un documento Word que voy a juntar junto con la página. Aquí destaqué algunos elementos fundamentales basados en la 6W, donde, por ejemplo, evidencian las características de las contribuciones de cada uno de los papers, en donde fueron aplicados, y específicamente casi todos fueron revisiones sistemáticas o entrevistas a directivos en pymes manufactureras o pymes en general, o estudios de casos en diferentes sectores en Estados Unidos, en Alemania y demás. O sea, en general fue eso. Los resultados de la revisión bibliográfica mencionada anteriormente, establecí como un nexo de aquellos principales análisis que creo yo que encontré en cada uno de los papers analizados y las implicaciones y cuáles pueden ser algunos gaps de investigación a partir de la pregunta de investigación que me elaboré en primer lugar. Por ejemplo, uno de los elementos de búsqueda que encontré fue relacionado al retorno de la inversión de las soluciones de IA, que suele ser poco claro. Ahí, por ejemplo, encontré una ausencia de un marco integral para calcular y evaluar los beneficios potenciales. O sea, numerosas empresas tienden a abstraerse de iniciar la implementación del IA o alternativamente posponen el proceso de toma de decisiones. Y el cálculo y evaluación del retorno de la inversión debe ser considerado en futuros estudios de caso. Por tanto, lo puse como un gap de investigación. A partir de aquí también encontré un nexo relacionado con la gestión de empresas, en que casi todos los papers que estuve leyendo evidenciaban que retrasaba la introducción del IA a partir de que no existía como un proceso o una metodología por parte de los directivos o un intercambio entre las empresas organizadas por académicos que le dieran como una guía para poder introducir un tipo de metodología o soluciones de inteligencia artificial en sus modelos de negocio. Y entonces ahí busqué más o menos, por ejemplo, algunos gaps, como por ejemplo los gerentes necesitan casos de usos concretos para reconocer sus propias posibilidades, y si no sabes cómo iniciar una implementación de IA, se necesitan pautas paso a paso. Eso puede ser un gap de investigación para nosotros que somos académicos. Y lo otro que encontré poco en la literatura consultada fue relacionado a la confianza, la ética y la aceptación. O sea, que no son muy discutidos en publicaciones sobre IA y las pymes, que creo que las pymes deberían examinar minuciosamente estos obstáculos y la relevancia, si existe una relevancia para este tema hasta este punto. En este sentido, complementando lo mencionado anteriormente, para abordar el desequilibrio actual de la investigación en IA, que se centra predominantemente en las empresas multinacionales, es necesario aumentar el número de estudios sobre IA en las pymes. Además, el alcance de la investigación debe abarcar toda la gama de actividades empresariales, ya que los estudios actuales a menudo consideran solo un número limitado, y encontré que a veces ninguno en determinadas áreas. Y los estudios de casos seleccionados, por lo menos los que revisé, la situación inicial de una empresa, como el proceso de recopilación de datos, con frecuencia no está claro. O sea que esto como que dificulta la transferibilidad del caso. En este sentido, creo que entre los métodos se puede utilizar el cualitativo, entre ellos el estudio de caso, ya que un estudio de caso, en este caso exploratorio, es cuando el objetivo es comprender cómo se produce un fenómeno. Y creo que en este caso, sobre este tema de las pymes y la inteligencia artificial, creo que es uno de los métodos más acertados para enriquecer la investigación. Creo que una de las limitaciones de este estudio, precisamente por las razones que mencioné anteriormente, creo que es la selección de la muestra. Bueno, por último, tuve en cuenta algunas consideraciones éticas, como por ejemplo la adecuación epistemológica, la consistencia o replicabilidad, la confirmabilidad, la relevancia, la factibilidad, la viabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad, que creo que son fundamentos éticos en los que deben de descansar las investigaciones cualitativas. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, seguir profundizando en este tema que es tan novedoso y
y está de tan impacto hoy en día en los sectores, en las empresas y demás. Un placer y buenas noches.